Chévere, bien, Y bien. fui alcalde de 2 periodos por elección popular y ahora pues trabajo con la gobernación de Cundinamarca y mi trabajo más que todo es articulación institucional con los municipios. Sí, tuve algunos muchachos que trabajaban en la gobernación en módulos anteriores también. No recuerdo los nombres, eran dos muchachos que trabajaban aquí en la 26 con 50. Sí, señor. ¿Usted también trabaja ahí? Sí, señora, ahí en la sede principal. En la sede Ah, principal. Bueno, sí, bienvenidos. De todas maneras, pues gracias, doctor. este no es un tema para todo el mundo. Tiene algunas excepciones en la cual, pues, muy seguramente no a todo el mundo le va a llamar la atención, pero pues obligatoriamente nos toca hacer el seguimiento. El monitor ya llegó. Dieguito ya llegó, el monitor. Bueno, es que quiero compartirles algo de la universidad que nos mandó la decanatura. Ay, carambas. Ay, carambas. Perdónenme un segundito, que es que aquí me toca hacer una vaina. Ya, es que me toca hacer un reporte y si lo hago muy tarde, pues me llaman la atención. Es que la parte... ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, doctor. Bueno, gracias. Es que la universidad nos manda un reporte donde dicen que tenemos que ir a hacer una práctica en la universidad y la tenemos programada para octubre, ¿qué? La tenemos programada para octubre 20. A ver, ay Dios, programación, aquí está. La tenemos programada para el 21 de octubre a las 6 de la tarde. Esa es una programación que sacó la decanatura, donde tenemos que ir a la universidad de forma física, presencial, a hacer una práctica del derecho colectivo. Entonces está programada para octubre 21 de 6 a 8 de la noche. Está por confirmarse en cuál sede, si en la sede 2 o en la sede de la carrera 13. Todavía no tengo que confirmar mañana dónde sería y cuál va a ser el carácter, si es de carácter obligatorio para que los estudiantes asistan a esta práctica, porque pues como en ese momento estamos desarrollando la actividad virtual, entonces muchos de ustedes pues están programados para estar en sus casas, para no salir. Entonces la idea es preguntar a la decanatura, mañana lo haré, si los estudiantes es de carácter obligatorio, porque pues este es un tema que seguramente la universidad
está tratando de hacer con el fin de lentamente ir restableciendo la presencialidad en las clases. Hernán Herrera, bienvenido, buenas noches. Hernán, buenas noches, bienvenido. Mira, una preguntita, como en derecho laboral. Discúlpame, Rosa, es que estoy hablando con Hernán. A ver si Hernán nos contesta. No, no nos contestó. A ver, sí, nada, Rosa, ¿qué quieres? Como por decir un nombre, que el derecho laboral es más teoría. Por ejemplo, en el caso de criminalística y eso sí tenemos una práctica. ¿Cuál sería cómo se cría esa práctica? ¿Nos podría dar una instrucción? No entiendo cuando me habla de criminalística. No. Es que nosotros sí tenemos una actividad práctica con la Universidad de Derecho Penal, ¿sí? Y esa sí, pues ese es como más práctica que teórica, ¿sí? En el caso de derecho laboral, con esa práctica, además de ser teórica, como es más teórico el tema, ¿cómo sería esa práctica? Lo mismo que el derecho penal general, ustedes apenas están viendo los primeros artículos del derecho penal, o sea que ustedes están en una parte de introducción al derecho penal. Ustedes ahorita lo que van a ver o lo que se ve normalmente en la presencialidad en el derecho penal son los primeros 100 artículos del Código Penal, porque ustedes no tienen conocimiento de qué es una denuncia, a dónde se formula la denuncia, cuáles son los principios de los procesos procesales. Entonces, en este momento estamos al mismo nivel de teoría en materia del penal general que ustedes están viendo ahorita con el de la parte del colectivo. Profe, buenas noches. Buenas, bienvenido. Profe, resulta y pasa que nosotros tenemos y estábamos, o bueno, le manifestamos a la profe el día de ayer de penal sobre la situación de las prácticas, a lo que la profesora Juliana, la decana, manifestó que no era obligatorio la asistencia de estas prácticas, ya que pues algunos compañeros expusieron sus puntos de vista y sus problemas de salud e inconvenientes médicos que tienen. Entonces, lo que le manifestó la profe Juliana fue que no era obligatorio la asistencia Andrés, a estas prácticas. ¿en qué momento hablaron ustedes con la doctora Uribe? Profe, no, nosotros hablamos con ella, no hablamos con ella, pero la profesora nos manifestó esa situación el día de hoy, que no era obligatorio la asistencia del personal a las prácticas, porque pues se le comentó también a la profe de penal, porque teníamos 2 prácticas con ella y pues le manifestamos los problemas que pues más de un compañero tenía. Entonces ella nos manifestó que iba a hablar con la decana, con la profesora Juliana, y la profesora Juliana les manifestó eso, que no era obligatoria la asistencia a esas prácticas y máximo 20 personas. Bueno, igual, está interesante el tema y yo tendré que hablar con la decana mañana o con el vicedecano mañana para, para aclarar el punto, porque es que, Andrés, donde manda capitán, no manda marinero. Si ellos están ordenando hacer estas prácticas, esto es un ordenamiento de la presidencia de la institución. Esto es más de la parte de la vicerrectoría académica que está por encima del decano, de los decanos. Entonces, como te digo, donde manda a capitán no manda a marinero. Entonces, igual yo estaba pensando lo mismo, pues nosotros no tenemos una práctica porque lo de nosotros es más de teoría, la constitución del sindicato, tener el conocimiento general de los sindicatos,
pero vamos a hacer la averiguación. Entonces, tentativamente, tenemos la programación para el día 21 de octubre. 21 de octubre a las 6 de la tarde. Tentativamente, ese fue el mandato de la decanatura. Pues si hay otras cosas a cambio, yo se la haré saber, pero únicamente en materia del derecho laboral colectivo. No nos vamos a meter con otras asignaturas, con otros profesores, no. Solamente nosotros, o sea, el tema es de nosotros. Nosotros resolvemos por sí solos nuestras dificultades. Si a otros profesores les ordenan ir o a otros profesores no tienen que ir, si a otros los eximen de ir y a nosotros nos exigen, entonces nosotros tendríamos que responder por asistir a esa práctica que nos exigen. Entonces, no nos vamos a basar en lo que le pase a los demás. Nos vamos a soportar exclusivamente en lo de nosotros. Yo mañana hablaré en la universidad con quien tenga que hablar para preguntar si es de estricto obligatoriedad ir, y se lo haré saber mañana en la noche. Por ahora les transmito el mensaje que tenemos práctica el 21 de octubre de 6 a 8 de la noche, porque se cruzaría con la clase también de penal. Entonces, no sé si la doctora González les dará el permiso o permitirá que, bueno, en fin, eso lo resuelve la decanatura. Yo no resuelvo ese tema, ni la decanatura sabrá pedir el permiso al docente para que ustedes puedan ir a la primera hora. Eso lo resuelven ellos, porque ellos tienen esa programación y dentro de su autonomía lo pueden manifestar en ese orden de ideas. Bueno, vamos a empezar. Como habíamos acordado, vamos a dar un compás de espera, unos 10 minuticos todos los días, con el fin de ir rompiendo el hielo con respecto a comentarios de cómo nos fue en el día laboral, en las actividades que tenemos. Y con eso les damos también oportunidad a aquellos compañeritos que de alguna manera pues están retrasados en llegar, porque les cogió la tarde en llegar a su clase del colectivo, del derecho colectivo. Muchas gracias, doctor. Ayer no alcanzamos a hablar, pues yo sé que todos tenemos que madrugar, unos madrugan más que otros, pero por lo menos yo tengo que madrugar. Yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y obviamente tengo que madrugar pues para alistarme y poder salir al trabajo que tengo por la mañana. Muchos de ustedes pues tendrán que levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana porque entran a las 6. Entonces, la propuesta era ver si podemos salir un poquito más temprano, no tan a las 10 en punto como ayer, sino un poco más temprano, para el beneficio de todos, de las partes. Totalmente de acuerdo, doctor. Si Gracias. alguno dice que no está de acuerdo y que para eso él paga para que le dicten de 8 a 10, lo hacemos de 8 a 10. Con uno que nos diga que no, nos toca aguantarnos hasta las 10 de la noche. Pero si todos estamos de acuerdo y nos podemos ir por ahí faltando 20, pues yo creería que le metemos la ficha durante la jornada, no hacemos break
de las 9 de la noche, sino pues avanzamos lo que más podamos y nos vamos más bien un poquito más temprano, si a sus majestades les llama la atención, si a ustedes les llama la atención. ¿Qué opinan? Doctor, pero mi opinión muy respetuosa es importante porque nos vamos a descansar más rápido. Entonces sería invitar a los compañeros que nos conectemos a las 8 en punto. No, a las 8:10 está bien. No los apretemos porque, pues, ok. No vamos tampoco a polemizar en que unos quieren, otros no quieren. Simplemente esto es una democracia y es un planteamiento que hacemos donde todos nos vamos a beneficiar. Entonces, que lleguen a las 8 está abierto la clase. Los que quieran llegar a las 8 que lleguen, los que quieran llegar a las 8:10 pues que lleguen. Solamente que una vez iniciemos, pues ellos les toca ponerse al día con el tema que vamos a tratar. Bueno, entonces vamos a hacer la historia mundial del movimiento sindical. Ayer hicimos presentación de un video que en gran parte es escalofriante por la manera como se ve la pobreza de ese país. Generalmente yo lo traigo a colación en mis materias de derecho, tanto en el individual, bueno, en el procesal no mucho, pero en el colectivo sí, porque vemos cómo esta sociedad está totalmente desprotegida. Al parecer, los gobiernos se limitan a recibir las dádivas de los millonarios del mundo para llegar a hacer las explotaciones. Antiguamente veíamos cómo los buques de Indonesia montaban los talleres de textiles, los talleres de costura, y se venían durante 6 meses mar adentro construyendo las prendas de vestir que le iban a entregar a Sudamérica. Parece ser que esa moda o ese desarrollo económico se frustró a raíz de la piratería en los mares e hizo que eso se volviera de alta peligrosidad por la inseguridad desde el punto de vista de la piratería, la inseguridad que podría tener un tema de orden social, la seguridad social, las pestes, las contaminaciones, las enfermedades que se podían ocasionar alrededor de estos buques. Entonces, ya en Bangladesh es un país donde las grandes marcas como Bermuda, como Coa, como Zara, como H&M, como las grandes empresas que tenemos en Colombia, 7-Eleven, todas estas grandes empresas. Entonces ellos invierten en lo que se llaman ellos invierten para que esas fábricas que están allí construyan las prendas de vestir de acuerdo a unos formatos que ellos mismos le entregan a los grandes capitalistas. Entonces, estos satélites son empresas que ofertan esa mano de obra, colocan la maquinaria, colocan las instalaciones, las grandes bodegas, donde podemos encontrar entre 30.000, 40.000 personas, porque aquí en Bogotá los talleres de COAC son de 3.000, 5.000 operarios, ¿no? Pero pues
esas prendas de vestir que hacen aquí en Bogotá, pues escasamente alcanzará para el consumo de Bogotá. Pero como COAS, por ejemplo, ellos tienen el país entero, venden las franquicias para que en los departamentos, en las ciudades, en los pueblos, se venda COA. COA está en Sudamérica, está en Centroamérica, en México, por ejemplo, tienen también fabricaciones. Entonces, por ese alta oferta de mercancía, no les alcanza y tienen que producirla. En gran parte, una la producen en India, en Nueva Delhi, que es la capital, otra la producen en Bangladesh, en Dhaka, y otra la producen en Shanghái, en la China. Ahorita, pues imagínense ustedes, estos trabajadores, estos empleados. El Código Sustantivo del Trabajo hace referencia a los empleadores a nivel general, llamados como tal personas jurídicas y personas naturales. De acuerdo al establecimiento de la Constitución Política del 91, desaparece la palabra trabajadores por empleados y todos son empleados. El Código Sustantivo todavía nos narra sobre trabajadores. Entonces, estos trabajadores internacionales que quedaron anclados en India, en Bangladesh, en China, producto de la pandemia, a muchos de ellos les suspendieron el contrato laboral a pesar de que el gobierno nacional ordenó que el artículo 51, numeral 1 del Código Sustantivo, que es la suspensión del contrato, ese artículo no se podía utilizar a no ser que tuviera un permiso del Ministerio del Trabajo para realizarse. Pues ni las empresas pidieron el permiso, ni el ministerio tampoco otorgó permisos, de tal manera que eso quedó ahí como en una carambola, porque hubo muchos empleados que les suspendieron los contratos, por lo menos estos de los que nos estamos haciendo referencia a nivel internacional, quedaron anclados en estos países, claro, no aguantando hambre, no aguantando necesidades, pero sí encerrados en unos apartamentos gigantes de unos 200 metros cuadrados, donde ellos ahí viven y al mismo tiempo tienen las oficinas para atender los proveedores, que son los fabricantes de las prendas de vestir que envían para Colombia. Pero estamos hablando que la fabricación son millones de camisas, blue jeans, tejidos de punto. Y ahí es donde se observa realmente cómo estos empleados que mandan, pues obviamente son de un estrato 6, necesariamente tienen que hablar inglés, tienen que tener una profesión definida, diseñadores de modas, de control de calidad. Entonces ellos como tal no van a sufrir angustias de tipo vivienda, de alimentación, no van a sufrir, pero sí van a sufrir lo que hemos sufrido todos, el estrés, la angustia de estar en otro país donde los aeropuertos están cerrados, donde no sabe uno cuándo va a volver a su casa. Así vea uno la familia todos los días por internet, por el WhatsApp, por las telellamadas, teleconferencias, pero no es lo mismo, porque termina el conversatorio, 1 hora, 2 horas de que estar uno hablando con la persona y entra la soledad, porque no se sabe, tanto el que está aquí en Colombia como el que está por allá, no sabe cuándo su ser querido va a venir. Y es eso, firma de distracción de los vuelos humanitarios, pues son vuelos que, si bien es cierto, los colocan en diferentes partes del mundo
para que la gente tenga que viajar. Por ejemplo, los colocan en Alemania. Dicen vuelo humanitario y sale en Alemania. Y venden los pasajes de la gente que está en China, la gente que está en la India, en Pakistán. Y tienen que volar de ahí hasta Alemania para llegar al vuelo. Y el vuelo no es gratis, como se supondría. Como mucha gente cree que el vuelo es gratis. Mentiras. Es un vuelo que tal vez tiene un costo casi el doble de un vuelo normal. Entonces, ahí es realmente donde hemos traído esa historia del derecho laboral en pleno siglo XXI, acobijado con ese COVID, con esa pandemia, cómo trastornó el mundo laboral en Colombia. Y ahí entonces es donde podemos ver que esos movimientos sindicales es un movimiento de tipo obrero, donde no tiene participación, entre comillas, de tipo político. Por eso es bien importante que nosotros, de alguna manera, tratáramos de interpretar que los modelos sindicales en el mundo están rodeados del tema socialista y del tema comunista. La gran diferencia entre un sistema y el otro. Y el sistema capitalista es el que es atacado por los sindicatos del mundo entero, porque se busca es un bienestar común. No es un bienestar particular, como el que tienen ustedes, 85 estudiantes que están en una sala de Zoom escuchando una clase de derecho laboral colectivo con unos principios generales, unos fines generales, no son comunes, porque ninguno de ustedes va a esperar a su compañero si llega a perder la materia de colectivo. Nadie lo va a esperar, porque cada uno de ustedes tiene el afán de avanzar y salir adelante, salir rápido de la carrera. Mientras que en estos movimientos sindicales es un bienestar común, donde si bien es cierto hay gente que se afilia al sindicato, hay gente que no se afilia y al final del ejercicio todos se van a sentir beneficiados, los que están afiliados y los que no están afiliados. Entonces, hablar de un término político, pues es meramente un tema laboral. Los movimientos sindicales en el mundo son movimientos de tipo obrero, de todos los empleados, de todos los obreros del mundo. Y por eso es bien importante definir que la clase obrera es aquella que está marginada, es aquella que está llamada a obedecer dentro de esos marcos laborales que permiten que los empleadores sean los que ordenan y los obreros son los que entran a obedecer, porque ese es el sistema capitalista. Mientras que en un sistema socialista, como hablar de la Unión Soviética, donde el poder del Estado es el que le va a generar el bienestar social a la comunidad. Y pasaron muchos años dentro de la Revolución Rusa y ustedes vieron cómo países se separaron de la Unión para abrir sus propios territorios, sus propias naciones, pero bajo estructuras netamente socialistas. Ya no quería que la Unión como tal lo siguiera gobernando. Se sintieron avasallados, se sintieron que estaban muy apretados porque no llegaban todas las ayudas, toda
el crecimiento social. Entonces, esos países, esas sociedades se fueron organizando en sistemas y se dividió la unión, que es como la parte más importante del socialismo. Vemos cómo también dentro de ese comunismo, como por ejemplo un sistema comunista como el tipo Cuba, que estuvo gobernado por los Castro durante tantos años, ellos gobernaban, ese Estado gobernaba y era el que les suministraba, era el dueño de la mano de obra, el Estado era el dueño de toda la mano de obra, de todos los sistemas de producción, y ellos eran los encargados de darle al pueblo su manutención. Le daban la salud, el alimento, la educación, el vestuario. Y así fue como se vino a consolidar Venezuela en la época de Chávez, que fue exactamente, lentamente se fue entrando el comunismo a la República Venezolana, donde empezaron a suministrarle al pueblo todo lo que era su alimento, pero no era el mejor alimento, la salud, pero no era la mejor salud. La educación, si bien es cierto en Cuba, pues hay los mejores médicos que sacan para América y para el mundo, son cubanos con una tecnología rusa, pero entonces no era suficiente y los pueblos se van empobreciendo mientras que los líderes de gobierno se van enriqueciendo. ¿Y cómo podría hoy estar esos grandes líderes comunistas como José Martí, un gran líder, revolcándose en su tumba al ver cómo Cuba se le arrodilla a los yanquis? En gran parte es un tema del momento, el tema de ahora, cómo vemos que esa historia del comunismo, que es donde realmente se establecen esas políticas de bienestar común para que toda la sociedad tenga un bienestar. Entonces, los socialistas son todo el pueblo, todo el pueblo es dueño de la mano de obra, es todos dueños de su productividad. Pero obviamente hay alguien que tiene que liderar y esos líderes son los que paulatinamente se van enriqueciendo. Entonces podríamos decir que si la guerrilla, la FARC, tuviera un concepto solamente socialista o solamente comunista, como lo hizo ver Mao Zedong en China, que es ese régimen socialista de Mao, para la demostración que el pueblo tenía la desaveniencia con los líderes políticos del momento, sin meterle ningún tipo de actuaciones, de conductas punibles. Cero secuestros, cero extorsiones, cero narcotráfico, sino una política de bienestar frente a esas comunidades y poder derrocar a esos líderes políticos, a esas familias políticas que tienen azotado el país. Si eso fuera así, de pronto la situación sería maravillosa, como la manifestación de Mao Zedong en China, que hizo esa plena manifestación y hoy día ellos son los dueños del poder económico del mundo.
con Japón. ¿Cómo vemos y cómo podemos entender que China en 10 días fabrica un superhospital para atender a la población del COVID? En 10 días. Y aquí se demoran 10 años para mirar cómo se van a robar la plata del presupuesto. O si no, ¿por qué no miramos por qué esos que se llevaron la plata de la 26 se cayeron y están presos? Porque hicieron mala la repartición. No es porque tengamos un Estado que tenga un control de vigilancia perfecto. No, simplemente porque en la repartición de la plata a unos no les dieron lo que tenían que dar. ¿Cómo, mi amor? Yo duermo con Luis. No, nosotros. Angie, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Gracias. Angie Prieto, gracias. Entonces ellos se caen por la mala repartición del dinero y conclusión, el Transmilenio de la 26 nos tocó pagarlo como 4 o 5 veces más. ¿A quiénes? A nosotros, a ustedes, a mí, con el pago de nuestros impuestos prediales, con el pago del IVA, con todos esos impuestos que nos toca pagar, nos tocó afrontar esas pérdidas tan enormes. Entonces esos ejemplos comparativos, como dicen que crear un sindicato en una empresa es para que el sindicato quiebre la empresa. Mientras que no haya unas mentalidades, como los podemos llamar, de salario mínimo, que los llama el patrono y les dice, venga viejo, ¿usted qué es lo que necesita? Usted como presidente del sindicato, ¿qué es lo que necesita? ¿Quiere mandar a sus hijos a estudiar? ¿Quiere tener una casa más bonita? ¿Quiere tener un taxi para que y le suministran ese tipo de cosas por debajo de cuerda? Y es donde ese presidente le vende el alma al diablo. Y eso lo pudimos ver ahorita en temas de pandemia. En temas de pandemia lo pudimos ver. Yo asesoro un sindicato metalúrgico y me dio tanto coraje ver la situación que presentamos una tutela para temas de salud, porque presenté una tutela porque ellos me habían dicho que llevaban más de 90 días que no les pagaban salario y era absolutamente mentiras, pero sí habían trabajadores que no les habían pagado la cotización a la seguridad social y tenían problemas de salud y el juez de tutela nos dio el beneficio para que el empleador pagara las cotizaciones a la salud y esos trabajadores pudieran ir a su servicio médico, pero la parte del salario no, porque la tutela no es para temas laborales, pero sí para temas de salud. Se sacó adelante eso y qué tristeza cuando a los pocos días me llega la noticia que el presidente del sindicato había renunciado y que ya no vivía en Fontibón donde viven todos ellos, sino que tenía una casa bonita por el lado de la Castellana, porque estaba vendiendo el alma al diablo. Me dio tanto coraje que simplemente les dije, en esas condiciones yo no puedo trabajar más, porque no está bien. Trataron de montar un sindicato en una fábrica de empanadas. Tenían 25 trabajadores para montar el sindicato. Empezamos a hacer el acta y cuando nos dimos cuenta, dentro del mismo sindicato había un esquirol que inmediatamente a las 12 de la noche llamó al empleador y le dijo, mire, están armando un sindicato y son estos y estos. Y al otro día a las 8 de la mañana los despidieron y no alcanzamos a montar el acta para el sindicato. Entonces fíjense ustedes cómo armar ese prototipo de cosas no es tan fácil cuando no hay la mentalidad de un bienestar común. ¿Por qué hablando
de la época del Renacimiento, porque no vamos a hablar ni de la Edad Antigua ni la Edad Media, vamos a avanzar al Renacimiento, donde aparecen los pintores, donde aparecen los artistas, donde aparecen los inventores, donde el Imperio Romano empieza su decadencia. Ahí es donde empieza la decadencia y es cuando el Papa pierde la batalla y entonces él lo que hace es construir un ejército de las cruzadas, lo que hoy día se llaman los paramilitares, con el propósito de exterminar a toda la población que fuera en contra de la religión católica y del rey. Las cruzadas. Y para esa época, los únicos que pudieron vencer las cruzadas fue el ejército alemán, el Reich alemán. Entonces, en esa época del Renacimiento, cuando el Imperio Romano entra en su decadencia, es cuando el pueblo empieza a entender a través de Gutenberg, que es el que construye, el que se inventa la imprenta y donde empiezan a aparecer los escritos de la religión católica. Ya no era lo que los monjes, ya no era lo que los curas quisieran manifestar, porque ya estaba escrito, ya el pueblo empezó a leer, empezó a darse cuenta que todo eso no era lo que ellos realmente manifestaban y empezó a culturizarse el mundo. Y en Francia, en París, con Luis XIV, es donde empieza el decaimiento de la monarquía francesa. ¿Por qué? Porque este rey hizo dos cosas en su gobierno, en su vida de gobierno, que fue construir el Palacio de Versalles y pelearse con sus vecinos. Él se peleaba con los de España, se peleaba con los alemanes, se peleaba con los austriacos. Esa era su misión. Y su esposa, pues solamente con su belleza, lo que hacía era comprar conciencias a los demás reyes. Entonces, Versalles, en París, vamos a hacer cuenta que en la Plaza de Bolívar es donde está el gobierno central. Y ese rey traslada para el barrio Versalles en Fontibón toda su séquito de gobierno y construye el palacio. Allá el palacio en Versalles. Y allá en el palacio de Versalles es donde el pueblo, los que vivían en París, que era una población pobre, miserable, un Bangladesh es pendejo frente a todos los vejámenes que habían. Se puede decir que debajo del metro de París hay otra ciudad, hay unos túneles donde, bueno, no es permitido, pero lo hacen unos tours para que la gente vea las calaveras, los restos de las personas que se refugiaban en esos sitios, en esas cavidades, para protegerse de, pues, de la inclemencia del tiempo, de las masacres que había. Entonces ellos se toman el palacio, se toman el rey, lo ponen en la guillotina y le cortan la cabeza y termina la monarquía en Francia. Esa es la parte relacionada con la Revolución Francesa. Y es en la parte donde por primera vez se empieza a hablar de los derechos humanos, más o menos por la época de 1884, más o menos. No tengo el dato preciso, pero más o menos por esa época. Y aparece entonces la primera mujer que defiende los derechos humanos femeninos.
Olympia Van de Goes fue la primera mujer que aparece defendiendo los derechos humanos y por ende también muere en la guillotina. Esos son los datos históricos de aquellos movimientos de la sociedad que permiten que los gobiernos estén en decadencia. Y la revolución industrial es ese fenómeno donde va desapareciendo los feudales. ¿Quiénes eran los feudales? Los feudales eran hombres de clase media que tenían en poder las tierras que eran de los grandes gobernantes. O sea, eran los famosos testaferros. Aparece entonces los testaferros, lo que ustedes conocen ampliamente. Es un tema que no se desconoce, y menos para los estudiantes de derecho, que el testaferrato es la representación de un tercero, de una manera ilícita. Entonces, ellos eran los testaferros. Entonces, allí empieza también a desaparecer lentamente lo que era el tema de la esclavitud. Ustedes saben, mis queridos estudiantes, que nuestros hermanos afros, ellos nacieron bajo la lanza, bajo la banderilla negra de ser esclavos. Y a partir de esos momentos empieza entonces la decadencia también de la esclavitud. Va desapareciendo lentamente la esclavitud en Europa. Entonces empiezan a hacer las primeras apariciones, las fábricas, empieza a aparecer el derecho laboral en diferentes partes del mundo, y eso provoca la quiebra de muchos capitalistas. La clase obrera empieza a coger fuerza, una fuerza política, pero no política de liberales y conservadores, no, sino una fuerza política en el sentido de que empiezan a exigir el reconocimiento de sus salarios. Y ahí podemos decir que la palabra salario significa sal al diario, que era lo que en las minas le pagaban a los obreros, no a los esclavos, sino a los obreros, les daban sal al diario, que era su salario. Entonces ahí aparece la palabra salario, que ya en derecho laboral hay una especificación de qué es salario, porque una cosa es el sueldo mínimo legal vigente, y otra cosa es el salario, que eso lo debieron ver ustedes en su materia de derecho individual, derecho laboral, introducción al derecho laboral 1, en fin. Esas acciones colectivas de los trabajadores, entonces, empiezan de una manera incipiente porque no hay una creación de leyes donde permitieran que ese empirismo, la parte empírica de los sindicatos, aparecen entonces las huelgas, convenios colectivos, y eso era un crimen, eso era considerado un crimen para los capitalistas. Claro, hoy día es igual, hoy día es un crimen atentar contra el sistema capitalista. Hoy día es un crimen que un trabajador exija que no se le vulneren sus derechos fundamentales, sobre todo en materia del acoso laboral. Las mujeres en las empresas son las que más vejámenes tienen del acoso laboral, porque antiguamente era el acoso sexual.
Y a partir de eso aparece entonces la creación del acoso laboral. Y las que más sufren en las empresas son las mujeres. Nosotros los hombres, bueno, también nos vemos acosados y no renunciamos por la necesidad de llevar ese pan de cada día a nuestras casas, pero las que más sufren son las mujeres. Y lo voy a decir así. Hay empresas donde las mujeres, las señoritas, las mujeres jóvenes perduran en la compañía siempre y cuando se acuesten con el dueño de la empresa, con el gerente. Entonces todas se tienen que acostar con ese gerente para perdurar en el trabajo. A mí eso me parece, y conozco casos particulares, y me parece un vejamen de la vulneración de los derechos humanos. Pero en el fondo también digo, la mujer también permite que suceda eso. Entonces hay una aceptación. Y a mí, en el fondo, me da una pena ajena que eso funcione así, que eso suceda así. De modo pues que en ese orden de ideas, entonces vemos cómo en Inglaterra aparecen los primeros movimientos obreros que son denominados el ludismo. El ludismo eran una especie de rompedores de máquinas. Los obreros, cuando se sentían azotados por la inclemencia de sus empleadores, pues ellos no tenían otra manera de vengarse o de cobrarse esos maltratos, sino era rompiendo las máquinas. En el año de 1824, por las fuertes presiones populares, el Parlamento británico deroga la ley que prohibía las organizaciones obreras. Entonces el gobierno, al ver que estaba creciendo los movimientos sindicales en Inglaterra, entonces ellos sacan una ley aboliendo la creación de sindicatos. Es como si aquí en Colombia el gobierno, el Congreso de la República diga, como se están constituyendo muchos sindicatos en Colombia, pues vamos a eliminar el libro tercero del Código Sustantivo del Trabajo que habla de el derecho colectivo. Pues claro, en Colombia hay mucha desaparición de líderes sindicales, porque eso no es gratuito, eso no es gratis, que personas se unan con el dolor del alma, con el dolor del corazón, a exigir que no solamente le hagan una participación de las utilidades a los trabajadores, como lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, por la prima, porque es que el sentir de la prima no es otra cosa que la repartición de las utilidades del empleador, como lo dice el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, utilidades y pérdidas. Artículo 28. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca de las pérdidas. De modo pues que un empleador no le puede decir al trabajador, es que en este semestre yo tuve pérdidas. Y en junio, como hubo la pandemia, como hubo el coronavirus 19, yo no le puedo pagar a usted la prima de servicios. Eso no se lo puede decir el empleador al trabajador, porque ese artículo 28 le dice, el trabajador puede participar de las utilidades. ¿Y cuál es la utilidad? El pago de la prima. Entonces, ahí es como ese código puede ser, pues en Inglaterra para esa época de 1824, el Parlamento británico decide terminar
con esa ley que permitía la creación de los sindicatos. En el año 1829, Robert Owen fue uno de los fundadores del socialismo moderno. Crea las primeras cooperativas, que eran sociedades industriales de trabajadores. Como no lo dejaban hacer sindicatos, crea cooperativas. Claro, las cooperativas en Colombia tienen esos regímenes de la repartición de las utilidades en sus socios. Y tenemos cooperativas muy pujantes. Tenemos las cooperativas de Canapro, Codema, que son de los profesores del distrito, que son cooperativas muy poderosas económicamente, donde están manejadas bajo esos conceptos socialistas, donde la repartición de las utilidades en sus socios. Imagínense que esas cooperativas se pueden dar el lujo de quitar y poner alcaldes. Ese magisterio quita y pone alcaldes tranquilamente. Entonces esas cooperativas, donde lo que más le interesa a la cooperativa es prestarle para la educación y sobre todo la educación superior a los hijos de los afiliados, y pueden afiliar sus familiares. Ya se están asociando los familiares. Entonces una persona, un profesor que quiere que su hijo estudie medicina, donde los semestres pueden valer entre 13 y 12 millones de pesos, pues le prestan para el semestre y se queda obligado a que ese profesor cada mes haga aportes de 2 millones de pesos para que en el semestre siguiente ya tenga el cupo abierto para que su hijo pueda seguir estudiando. Y los intereses, los más baratos del mercado financiero. Con un agravante que a 31 de diciembre esas utilidades de la cooperativa se las reparten a los socios. Y tienen programas muy lindos de habitaciones, de urbanizaciones, ya tienen inclusive de recreación, tienen temas de supermercados. Y nacen a partir de esta situación de la creación. Claro, ellos tienen sus sindicatos, pero también tienen sus cooperativas. Y se unen esos sindicatos con las cooperativas y son los que realmente... La parte sindical es la parte donde ellos se le exigen a la EPS la prestación del servicio de calidad. No es lo mismo una EPS de una empresa del común que ir a un servicio médico de los profesores. Claro, estamos en un país donde nadie está conforme con nada, pero yo personalmente tengo el servicio médico de los profesores y me siento bien, me siento a gusto, hay buenas clínicas, el servicio es bueno, la atención para mí es buena. Comparado de lo que yo veo a diario, donde veo en las EPS ver cómo la gente es maltratada, cómo la gente no los atiende, en fin. Esos regímenes especiales, como el de las fuerzas militares, como el de la policía, como el de los profesores, vamos a decirlo, están bendecidos por la divinidad. Aquellas personas que tienen esos servicios están bendecidos a cambio de estos otros trabajadores que tienen que ir a la nueva EPS, a esa cantidad de empresas de EPS que no están atendiendo a sus afiliados. Entonces, ahí vemos cómo
En 1829 hace su primera aparición las cooperativas como tema de un derecho colectivo, porque como no los permitían hacer los sindicatos, entonces crearon las cooperativas, pero con esas mismas políticas, con esa misma filosofía del bienestar común. En Inglaterra, a partir del año de 1830, nuevamente hace aparición la organización obrera, agrupadas en trabajadores según su oficio. Nosotros vamos a ver, dentro de lo que vamos a estudiar, la conformación de los diferentes sindicatos que pueden haber. Y entre esos hay de oficio. Se pueden agrupar de la misma fábrica, se pueden agrupar de fábricas diferentes pero con el mismo oficio, ¿sí? Se pueden agrupar no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, que tengan el mismo oficio, porque así lo permite una de las clases de sindicatos que hay. ¿Y dónde nace eso? En Inglaterra. La unión de oficios, o simplemente la unión. En Gran Bretaña, John Doherty fundó la Gran Unión de Hiladores y Tejedores a destajo de la Gran Bretaña. Hiladores y tejedores a destajo de la Gran Bretaña. No podían ingresar, por ejemplo, aquellos trabajadores de los trenes. No podían ingresar ahí porque era exclusivamente para ellos. Eder, buenas noches. Eder. No, doctor. Eder, gracias. Gracias. Disculpe, doctor. ¿Cuál es el nombre del fundador de los hiladores y tejedores? John Doherty. Gracias. Doherty. Ok. Por ejemplo, la Asociación Mundial de Especialistas en Educación, que son los que están construyendo la ciencia andrológica, no permiten que lleguen especialistas de otras competencias. No permiten que lleguen, por ejemplo, especialistas en economía, especialistas en contaduría. Tienen que ser especialistas en educación universitaria. El título lo tienen que llevar y entregarlo en la asociación para que puedan hacer parte de esa asociación mundial. Y como está en construcción este tema andrológico, entonces lo único que le dicen a los profesores especializados es: lleguen a la Complutense de Madrid, que hay unos planes padrinos donde los estudiantes de España llevan a esos profesores que vienen del exterior y duermen en su casa para que se le haga más económico la estadía de una semana en los simposios de la andrología. Claro, si uno tiene la forma de poderse ahorrar los 8 días de hotel y de pronto la alimentación, bienvenido. Así es, le dicen: llegue a París, a la Sorbona de París, y allí el plan padrino. En Alemania, llegue a Alemania, llegue a una ciudad y ahí está el plan padrino para beneficiar. Con unos agravantes que el último día del simposio lo dictan
los doctores entre los doctores, los PhD, los que sí saben de esta vaina de educación. No son avivatos que tienen un pregrado y de pronto tienen algo de oralidad y quieren venir a dictar una clase. No, son los doctores, los profesores, esos doctores que han estudiado toda la vida para ser profesores. Tienen PhD. Yo, por ejemplo, soy candidato a maestría de educación universitaria y puedo ser doctor en educación porque tengo la experiencia, porque soy especializado y puedo, por el tiempo que llevo de ser profesor, me dan esa candidatura a ser doctor en educación. Claro, tengo que estudiar 3 años, pero son 3 años estudiando, tengo que preparar una tesis que es realmente una tesis doctoral, donde es un documento de un análisis educativo muy profundo. Entonces a veces uno piensa, ¿tendré el tiempo para dedicarme a hacer eso? Qué orgullo para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para la sociedad, poder llevar en los hombros ese título. No es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, es ahí donde esos doctores le dictan a uno la conferencia, le ponen sus audífonos, ellos pueden estar hablando en el idioma de ellos, a uno se lo traducen en español y tranquilo. Y eso es lo que vengo yo. ¿Qué decía? Módulo a módulo, periodo a periodo, vengo a entregarle esas técnicas a mis estudiantes. De tal manera que en Francia el sindicalismo aparece por la época de 1830, en la primera crisis económica. Adopta el nombre de sindicato. Sindicato. ¿Qué quiere decir también unión? Y hay unas regiones, la región de Burdeos y la región de Lyon. En Burdeos es en la parte sur de Francia, donde la economía son los bosques. Entonces viene la tala de árboles porque ahí en esa parte está el río Loira. El río Loira es como un río Magdalena y su característica primordial es la construcción de los barcos de medio talante para que puedan navegar por el río y poder llevar la economía al mar, sacarla al mar para que esta parte del país, la parte de Burdeos, esté satisfaciendo sus necesidades de la economía. Ahí también tenemos en esa zona de Burdeos, que es muy grande, está la ciudad de Nantes, donde se caracteriza porque hay una fábrica. Hoy día hay una fábrica de aviones. Julio Verne nace en Nantes y ahorita tienen unos elefantes gigantescos robotizados en homenaje a todo ese sistema. Es una ciudad netamente universitaria. Los estudiantes de América viajan mucho a Nantes a estudiar. Va uno a Nantes y se encuentra con mucho colombiano. Hay mucho colombiano, mucho latino en Nantes buscando
sus especializaciones, buscando sus maestrías. Se encuentra uno con mucho chico de la Javeriana, del Rosario, del Externado. ¿Y cómo los encuentra uno? Realmente ustedes no lo van a creer, pero los ve uno cuando uno va a cenar, cuando uno va a compartir en un bar. Ve uno los chicos que están de meseros, están meseriando, y uno los ve y uno dice, este es mi paisano. Uno los conoce. Nosotros en el mundo los conocemos. Y uno le pregunta, venga, chino, ¿usted de dónde está? Así, de frente. No, yo soy de Bogotá. ¿Y qué hace aquí? No, estoy haciendo mi maestría, estoy haciendo mi especialización. Y gano más de las propinas que trabajando en una tienda de supermercado, que sí lo hacen, obviamente, ellos también lo hacen. Y muchos de ellos, sus papás, aquí en Colombia, se están reventando el lomo, trabajando, para mandarle la plata del arriendo, la comida al niño que está en Europa. Y el niño allá, pues no se está dejando morir de hambre, pero tampoco le cuenta a su papá que está de mesero. Yo, por ejemplo, no permitiría que después de haberme roto el lomo trabajando como abogado, trabajando como profesor hasta altas horas de la noche, ver a mi hijo meseriando. Pero eso es cultural. Eso es pura cultura. Un muchacho que habla 2 idiomas, habla español, habla francés, puede hablar inglés, 3 idiomas. Llega un gringo y le tira la propina y con eso él paga el arriendo del alojamiento de una semana. Entonces tampoco es que uno diga, no, es que, uy, mesero, qué horror. Baja. Si lo miramos desde el punto de vista cultural, qué horror para nosotros los colombianos. Pero para ellos, qué ventaja, porque siempre van a tener dinero para poder sufragar ese tipo de necesidades. También en Irlanda empezaban la construcción de los grandes movimientos obreros, la gran construcción de los sindicatos. Y empezaba entonces para la época la abolición de la esclavitud para esa época. Bueno, nos falta una partecita del resumen que he hecho. Es un resumen que tengo frente a esos más de 100, 200 años, desde 1884 traerlo hasta 1900, que se empieza a construir el primer sindicato en Colombia. Han transcurrido muchos años. ¿Qué comentarios hay hasta aquí de los estudiantes? El que quiera participar, bienvenido. Ayer había un compañero que lo vi muy motivado para hablar de la historia sindical. No Castillo, sino otro compañero. Creo que es el momento para que él nos comparta. Adelante, ¿quién quiere compartir? ¿Alguien me quiere ayudar compartiendo? Pues acá en Colombia, doctor, están los sindicatos públicos, o sea, de las empresas públicas como todos los sindicatos estatales que respaldan. Ministro,
Listo, María trabajadores. Eugenia. Me gustaría que ese tema tuyo lo dejáramos para la segunda parte de la sesión, cuando ya nos enfrentemos al tema nacional. Pero es válido, o sea, ese tema tuyo es bien válido para que, pero no lo pierdas de ruta ahora en la segunda parte, que vamos a hablar del tema de los sindicatos nacionales, para que no perdamos el hilo, porque estamos hablando de los sindicatos a nivel internacional. A ver, aquí hay una persona que levantó la mano. Adelante. Buenas noches. Sí, Sí, señor. dime. Pues bueno, a nivel Bienvenido. internacional y hablando un poco de la historia de los sindicatos, me llama mucho la atención cómo se genera cierta disyuntiva, por ejemplo, en los sindicatos de la fuerza pública. Aquí en Colombia constitucionalmente no tenemos esa particularidad, pero bien podríamos comprender en otras latitudes cómo, por ejemplo, una policía tiene sindicatos, ¿no? Para nosotros será típico porque desde el punto de vista de la costumbre esto no sucede acá, pero quisiera resaltar que a nivel internacional se ven estos escenarios y es algo que la gente incluso lo asimila, un tema muy complejo de pronto de ¿Tú me entender aquí en permites un Colombia. segundo? Compañero, ¿me permites un segundo? Claro que sí, doctor. Gracias. Mira, es que tú tocas un tema bien importante, que hablas de el por qué ciertas entidades no pueden constituirse en sindicato, porque es que la Constitución Política de Colombia así lo ordena. Así lo ordena en su artículo 39, así lo ordena, que las fuerzas militares, la fuerza pública se dice, la fuerza pública no se puede constituir en sindicatos. Es por esa la razón, porque el artículo 39 constitucional no lo permite. Esa era mi interpelación. Adelante, sigue con lo que quieras hablar. Claro, sin lugar a dudas, sí, ese tema es claro, doctor, porque es un tema meramente constitucional, solo que yo quería señalar que desde el punto de vista internacional, otras integrantes, por ejemplo, como de la fuerza pública, llámese policía, tienen esta característica, entonces pues es interesante hacer la comparación, que si bien es cierto, tenemos unas constituciones diferentes y habrán unos arraigos inclusive culturales, pues efectivamente pasa en otros lugares y no solo se circunscribe a las empresas del común, sino también, porque no, a algunas entidades del Estado, que en este caso en particular, por ejemplo, uno podría ver casos como en Estados Unidos, con su policía y demás, y entonces uno tendría esa, digamos, inquietud, ¿por qué aquí y por qué allá no? Pues claro, el doctor ya lo señala que es por efectos de nuestra misma Carta Magna que hace esta. Sí, sí, y el tema cultural es que nosotros aquí en Colombia vivimos una vida muy chévere. Aquí vivimos muy bacaneados. Aquí a nosotros nos dicen que tenemos que pasar por la cebra, y la cebra nos la pasamos por donde sabemos y pasamos por la mitad de la vía. Si usted hace eso en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, en Córdoba, Argentina, el policía lo devuelve a que se pase por la cebra. Y si usted se está pasando por la mitad de la calle, la gente lo silba y lo obliga por vergüenza a que pase por la cebra. En cualquier parte del mundo, mire, en Medellín, los paisas no le permiten a usted que pise la línea amarilla del metro, porque así es esos controles y esos regímenes en diferentes partes del país. Claro, el metro de Nueva York es una mierda, perdóneme, pero tiene unos controles muy precisos. No es como el Transmilenio aquí de Bogotá, que eso se parece al metro de Sao Paulo, donde le toca a uno ponerse la mano adelante y la otra atrás y corra. Así es en Sao Paulo. Así es en Sao Paulo. Coger ese Transmilenio ahí de la 100 con autopista norte,
a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Eso es perdón, igual o peor que en las grandes ciudades, en Sao Paulo, por ejemplo, en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del tema cultural en Europa, que es donde es el nacimiento de los derechos humanos, pues la gente lo tomó tan en serio que no hay vulneración de esos derechos humanos. Porque si ustedes vieran, por ejemplo, cómo en empresas como Danone, que son empresas gigantescas, haga de cuenta aquí un Alpina, pero multiplíquenlo por 10, donde para poder despedir a un trabajador, casi que tienen que agachar la cabeza y pedirle permiso al sindicato. Echar un trabajador, perdónenme la vulgaridad, terminarle un contrato a un trabajador en Francia, en París, hay que agacharle la cabeza al sindicato, porque el sindicato es cruel y le hace pagar hasta la risa a la empresa por la terminación, porque para ellos prima la estabilidad laboral de su trabajador. ¿Alguien más había levantado la mano? Es que no me sale el nombre. Buenas noches. Sí. Profe, buenas noches, Andrés Buenas noches, García. doctor. Bueno, vamos con Wilmer y después Andrés. Wilmer. Buenas noches, doctor. Yo anoche había tenido una inquietud. Yo quería saber si la masacre de las bananeras en Colombia fue como un precedente histórico para empezar a hablar de asociación sindical en Colombia. Sí. Es que estoy leyendo por ahí algo de la masacre de las bananeras. Sí, pero quiero que no lo pierda de vista dentro de lo que tenemos organizado. Dejémoslo para la segunda parte de lo de las bananeras, porque ahorita estamos hablando todo el tema meramente internacional, a nivel del mundo, pero ese tema lo hablamos ahorita en la segunda sesión. ¿Vale? Y en cuanto a... No le perdamos el norte a ese tema. Listo. Bueno, y en cuanto a la asociación sindical internacional... Andrés, ¿qué quieres compartir? Profe, Wilmer, termine su intervención, viejo Wilmer. No, Andrés, usted tiene la palabra. Ok, profe. Bueno, yo ayer estuve investigando sobre los principios del derecho laboral, pues como usted lo manifestaba en el comienzo de la clase, pero también como, no sé, me causó mucha intriga. Curiosidad, mejor. Curiosidad, sí, señor, muchas gracias, profe. Durante este periodo de la revolución industrial, se vivió la mayor transformación para los trabajadores en sentido de tecnología, economía y lo social, donde se crearon los neolíticos. Este es el último periodo en el que se consideraba la última división de la edad de piedra. Entonces ahí fue como la transformación a que las personas ya estaban más culturizadas y estaban creciendo más, ¿cómo le digo yo? Intelectualmente a una organización de trabajo. También me causa curiosidad, profe, la renta per cápita. Este era un indicador macroeconómico de la productividad y el desarrollo económico. También se utiliza como indicador social. En ese entonces también se crea el PIB, el Producto Interno Bruto, bueno, que es ahí donde comienzan. Pero mira, lo que tú dices ¡Ay, qué maravilla! Héctor, gracias. Sí, por lo menos Héctor le dice al profesor qué maravilla. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Mire, Andrés, ahí la parte bien interesante que tú acabas de mencionar es lo relacionado con la parte empírica, porque para esa época neolítica, entonces tenemos
lo hemos denominado la parte de esa parte del estado de la etapa del desarrollo de la humanidad, que es la aparición de los grandes inventores. Ahí es donde realmente la sociedad empieza a pasar una transformación del empirismo al conocimiento científico, porque se dice que el mundo se desarrolló bajo el concepto empírico, porque pues ¿quién les enseñó a ellos, por ejemplo, la construcción de los grandes palacios, de las construcciones de las pirámides? Si para la época todavía no existían las universidades, todavía no existían las escuelas de arquitectura, no estaban todavía fundadas las escuelas de derecho. Los filósofos, que fueron los primeros abogados del mundo, como Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos fueron los primeros creadores de las escuelas de filosofía, donde aparecen los peripatéticos con Platón, que empiezan a escribir las memorias de Sócrates. Ahí es donde empieza el desarrollo del mundo. Ahí es, en Grecia, desde la edad antigua, ya se tenían unas construcciones y empieza el empirismo. Y ese empirismo empieza a hacer carrera a través del error y el acierto para llegar al éxito. Ese es realmente lo importante de ese desarrollo histórico, el error y el acierto. Ah, ok, profe, listo. Bueno, vamos entonces. Muchísimas gracias, profe. Quisiera hacer un apunte de 3 fechas importantes que me parecieron, profe. Sí, adelante. Como fue en 1791, sí, donde el poder político comienza a perder la fuerza, sí, y concede a los trabajadores el derecho de asociarse. Y en 1940 se crea el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajador para atender oficialmente lo que hay en el antecedente de lo que se considera el derecho laboral moderno. Y la otra fecha que me parece súper importante es el derecho laboral colectivo en el mundo del trabajo, que tiene orígenes en el siglo XIX, producto del nacimiento de un nuevo sujeto social, como son las organizaciones sindicales, la facultad de representarse, la clase obrera, especialmente a la negociación colectiva. Vale, listo. Fíjate que esa es una historia muy grande que no nos alcanzarían las 40 horas para hacer una investigación sobre la historia del sindicalismo en el mundo, solamente en el mundo. Porque fíjese usted que, por ejemplo, en París, en 1889, se funda la Segunda Internacional Sindical. Y ahí, en ese año de 1889, entonces, el 14 de julio, esta es una fecha bien interesante que ruego la tomen nota, es el congreso donde se declara el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. En París, el 14 de julio de 1889. El Día del Trabajo es a nivel mundial, el 1 de mayo, donde aparece, pues la idea es que los trabajadores salgamos a la calle a hacernos desfiles como homenaje a las víctimas de aquellos hermanos que fueron
sacrificados, hermanos como seres humanos. No estoy hablando desde el punto de vista religioso porque yo no soy religioso. Yo tengo una condición diferente a la religión. Entonces, no voy a volver a decir hermanos porque van a pensar ustedes que yo soy hermano pastor y yo de eso no tengo nada. Entonces, sería que todos los trabajadores saliéramos a desfilar como homenaje al Día Mundial del Trabajo, por aquellas víctimas, aquellos obreros que fueron víctimas producto de estas luchas sindicales. Pero realmente eso se convierte en lo que se convierte en nuestro país, en que llegan los que sabemos y arman la trifulca, ponen de gancho ciego ahí a unos cuantos trabajadores honestos como ustedes, como yo, nos rompen la cabeza, nos cogen presos y ni siquiera sabemos por qué, solo porque estábamos en la manifestación. Entonces, por eso muchos de nosotros nos quedamos en casa para no buscarle males al cuerpo. En 1917 se produce la Revolución Rusa, que establece el primer estado obrero de la historia y un poderoso impacto del movimiento obrero mundial. Fíjense que no solamente China, con su sistema obrero, como el manifiesto comunista, que qué bueno fuera que de pronto pudiéramos nosotros, por lo menos, qué bueno fuera que nosotros leyéramos como el primer capítulo del manifiesto comunista. Y lo dejamos como tarea para que a la altura del segundo parcial podamos involucrarlo dentro del segundo parcial. Manifiesto comunista, leer el primer capítulo. Claro, los que lo quieran leer todo, fantástico, porque como cultura general es muy bueno. Y nosotros los abogados, ustedes, los que son aspirantes a abogados, deben de ser eruditos. ¿Qué es erudito? Saber de todo un poquito. Entonces nosotros los abogados, si vamos a hablar de derecho colectivo, tenemos, ¿me escucha? Tenemos que hablar de comunismo, tenemos que hablar de socialismo, tenemos que hablar de la igualdad de las clases sociales. Tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos líderes sindicales, de aquellos juntas directivas de sindicatos que nos contratan como asesores jurídicos del sindicato. Tenemos que hablar ese idioma, porque para yo poder ejercer tengo que conocer. Entonces, dejamos de tarea para el segundo parcial la lectura del primer capítulo del manifiesto comunista. Anoche le dimos gran importancia a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Pero antes había un compañero, había un estudiante que quería compartirnos. Adelante. Es que me aparece, pero no me aparece el nombre. ¿Quién quería hablar? Claudia. Fabián, adelante.
Bienvenido, buenas noches. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, sí, es que ese ratico habló de algo de leer un artículo, pero no se entrecortó, no lo escuché muy bien, entonces quería saber cuál era para el de leer, qué pena. Manifiesto Comunista, el primer capítulo. Ok, gracias. Lo vamos a dejar como tarea para el segundo parcial. Profe, yo tengo como una intervención ahí pequeñita. Después de 1917, ahí es donde se crea la OIT, ¿no? Debido a esos problemas, ¿es donde se crea la OIT en 1919? Sí, sí. Sí. Tengo otra pregunta, profe. Esa declaración de Filadelfia va con relación, pues yo medio investigué, dice declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Esta declaración, ¿qué tiene como finalidad, profe? Mira, la organización de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, es una necesidad que se agruparan, se hiciera un movimiento obrero a nivel mundial para promover la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo. Y aquí hay una parte bien interesante que ustedes deben de conocer. A partir de la Constitución Política del año 91, estos constituyentes lo que hicieron dentro de esa reforma fue introducir a la Constitución Política de Colombia los derechos humanos, que están consagrados en el artículo del 11 al 41 como derechos fundamentales constitucionales. ¿Y por qué son derechos fundamentales? Porque son inherentes al ser humano, son inherentes a la persona, son propios de la persona, son míos, son para mí. No tienen ninguna otra representación, no son para ustedes, son para mí como persona. Si miramos, por ejemplo, el artículo 11, donde habla tranquilamente el derecho a la vida. Es mi vida, no la vida de Andrés, no es la vida de Juan Camilo, porque ellos tienen su propio derecho y tienen su propia vida. Este derecho a la vida es el mío, es el derecho que tiene Alejandro Niño para la vida. Yo quiero que ustedes hagan este ejercicio. Coloquen sus manos frente a su pantalla de la computadora. Los que están por el teléfono también lo pueden hacer. Van a colocar la mano izquierda donde empieza la computadora y la mano izquierda donde termina la pantalla. Igual, si están, o háganlo en el teclado, o háganlo en el celular. Quiero que crean este espacio que están viendo ahí. Quiero que lo crean. Y vamos a decir lo siguiente. Mis derechos, los míos, mis derechos, nacen en la mano izquierda, nacen en la mano derecha y terminan en la mano izquierda. De modo pues que los derechos de Rosa Agudelo terminan en mi mano izquierda. Aquí están los derechos, aquí terminan los derechos de Rosa Agudelo. Y aquí, en mi mano izquierda, empiezan los míos y terminan aquí. Y donde terminan los míos, empiezan los derechos de Wilmer Flores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mis derechos empiezan donde terminan los de los demás. Por eso es el derecho mío, ese es mi derecho. Derecho a la vida, es mío, es inherente a mí.
¿Me comprendieron, mis queridos estudiantes? Perfecto, profesor. Perfecto, profesor. Mi derecho nace donde terminan los de los demás. Ahí nacen los míos. Y si no, miremos el artículo 12. Nadie será sometido a la desaparición forzosa. Yo no puedo. No puedo ser sometido. Yo, Alejandro Niño, no puede ser sometido porque es un derecho fundamental, es mío. Dentro de este análisis que estamos haciendo de los derechos fundamentales, ahorita alguien me puede decir, profesor, pero es que no estamos en una clase de derecho constitucional, no estamos en una clase de derecho internacional, pero estamos hablando de la creación de los derechos. Porque para yo hablar de sindicatos, tengo que tener claro cuáles son los principios y cuáles son los derechos. Y yo les decía a ustedes, mis queridos estudiantes, los derechos fundamentales son inherentes a la persona. Y explicábamos que los derechos de las personas nacen donde terminan los de los demás. Y voy a traer aquí un tema que causa escozor. Voy a leer el artículo 25 constitucional, que hace parte de los derechos fundamentales. Está dentro de los derechos fundamentales porque yo les dije a ustedes que el artículo del 11 al 41 son los derechos fundamentales, pero el artículo 25 habla del derecho al trabajo. Dice, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de todas las modalidades de la especial protección del Estado. Pregunta del parcial. ¿El derecho al trabajo es un derecho fundamental? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué responden? Yo digo que sí, profe. Afirmativamente. Sí, doctor. Sarita, ¿por qué? Profe, porque es inherente a la personalidad. Todos nosotros tenemos derecho a trabajar y pues porque la Constitución lo dice, por lo tanto es un derecho fundamental. Listo. ¿Quién más dice que sí? Yo, doctor. Ricardo Fajardo, ¿tú por qué dices que sí? Porque está contemplado entre el artículo 11 y el 41, derechos fundamentales. Y obviamente porque yo como colombiano tengo derecho a laborar para recibir obviamente la parte económico, salario. Sí, pero fíjate que aquí hay una contradicción. Porque el docente les dice a ustedes que los derechos fundamentales son inherentes. Cuando estamos hablando de que son inherentes, quiere decir que son de la persona, son para mí, para mi persona, son míos, son propios. Yo no los puedo empeñar, yo no los puedo vender, yo no puedo renunciar. Estos derechos fundamentales no me prescriben. Son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que nadie puede pisotear mis derechos. Pero resulta que el artículo 25 dice que es un derecho y una obligación social. Social. O sea que no es un derecho fundamental porque es de tipo social. Es el conglomerado, no es individual. Es el conglomerado lo que hace parte del derecho al trabajo. Entonces, muchachos, si a ustedes les preguntan, ¿el derecho al trabajo es un derecho fundamental? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque tiene un principio de un goce social y los derechos fundamentales es individual para la persona.
¿Se dan cuenta cómo se estudia constitución política? Y hay grandes debates, pero muchísimos debates constitucionales. Hay sentencias de la Corte sobre el gran debate. Y resulta que el artículo 85 dice: son aplicación inmediata a los derechos consagrados en los artículos, y hacen una enumeración y excluyen. Si ustedes miran, que son curiosos, le hacen el artículo 85, donde dice que son de aplicación inmediata a los derechos consagrados en los artículos de aplicación inmediata, y no aparece el 25, lo excluyen como derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia, los derechos humanos son los mismos derechos fundamentales. Y los derechos humanos tienen la cobertura a nivel internacional. Entonces, para Colombia, dentro de la universalidad de la ley es universal para Colombia, la ley no es internacional, sino es una ley universal que es para Colombia. Están los derechos fundamentales. Y en el exterior, en el mundo del exterior, están los derechos humanos. Por eso fue que Gustavo Petro, cuando fue destituido por Alejandro Ordóñez, el procurador de la época, él dijo: Colombia, el Estado Social de Derecho Colombia no es garante de mis derechos fundamentales que han sido vulnerables, y presentó la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que allá, en el exterior, cogieran esos derechos humanos, hicieran el estudio y se dieron cuenta que le vulneraron los derechos a Petro, para que la Corte le recomendara a Colombia que había que reintegrarlo a su puesto de alcalde. Entonces los sabios, los abogados sabios del entonces gobierno, dijeron: es que Colombia es un Estado social de derecho, democrático. A nosotros nadie nos da órdenes. Y la Corte le contestó: nosotros no le estamos ordenando, le estamos recomendando. Con un agravante, que si ustedes no aceptan la recomendación de la Corte, los expulsamos. Y entonces ahí fue cuando ellos se pusieron serios y dijeron: si nos expulsan, la cosa se nos agrava. Porque imagínense, cuando empiece la guerra con Venezuela, ¿con qué nos vamos a defender nosotros? ¿A piedra? ¿A palo? ¿A machete? ¿A punte madres? Nosotros no tenemos cómo defendernos. Nosotros no tenemos equipo logístico de guerra para defendernos. Tenemos que estar bajo la protección de los otros países que hacen parte de la Corte, para que nos protejan en caso de una invasión que nos quieran hacer. Por ejemplo, Venezuela, que está súper protegida por los rusos. Entonces, como es un país socialista, un país comunista, entonces está protegido por los rusos. Mientras que nosotros estamos protegidos por los Estados Unidos. Pero si nos hacemos sacar de la Corte, ¿con qué nos vamos a defender? ¿Con caucheras? ¿A piedra? ¿A punte madres? ¿A machete? Entonces, por eso fue que este hombre ganó la batalla jurídica y lo reintegraron al cargo de alcalde. Entonces, ¿hoy qué hemos aprendido? Hemos aprendido una cosa fundamental: que los derechos fundamentales son para Colombia y los derechos humanos son para el mundo exterior. Doctor, entonces, ¿por qué tanta violación de los derechos en Venezuela y ahí sí no interviene? Ese es un tema meramente político. Vamos a acostumbrarnos a decir esto, Rosita, con mucho cariño. A las únicas que violan son a las mujeres.
y obviamente a los hombres, pero más a las mujeres que a los hombres. Lo que hacen ellos es vulnerar los derechos fundamentales. Es lo mismo que en el derecho laboral dicen, es que me echaron. No, a nadie echa. Le terminan el contrato por justa o por injusta causa. Entonces nosotros, a estas alturas del partido, ya tenemos que ir hablando en términos jurídicos, empezar a hablar bonito, como hablan los de la corte, como hablan esos que salen en televisión, como el Lombana, como el de las Priella, como todos esos que hablan bonito, porque hablan en un lenguaje jurídico. Nosotros tenemos que aprender, porque nosotros no somos menos que ellos. Nosotros tenemos que llegar a esos niveles. Entonces, en ese orden de ideas, esa OIT, que fue fundada en el año de 1919 y dirigida por Guy Rytters, es la única superviviente del Tratado de Versalles. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Tratado de Versalles, donde hacen todos esos convenios internacionales, la única organización que sobrevino a esa crisis mundial fue la OIT. Y aquí algo bien importante que quiero que tengan en cuenta cuando hablamos de gobiernos tripartitas. Quiero que tengan bien presente ese término, gobiernos tripartitas. En el parcial les puede salir que es un gobierno tripartita. Y la respuesta es que está la participación obrera, la participación del empleador y la participación del gobierno. En una convención o en un pacto colectivo en Colombia intervienen los obreros o los trabajadores, la empresa, el empleador y el Ministerio de Trabajo como gobierno. Es un gobierno, una administración tripartita. ¿Listo? Listo. Bueno. Profe. Doctor, ¿me puede hacer un favor? Doctor, una pregunta. ¿Puede repetir? 3:10. Si ustedes no paran ese carro, ese hombre les habla de sindicato toda la noche. Una cosita, lo que decía la señora Rosa, no intervienen en Venezuela es por el principio de la autodeterminación de los pueblos. Bueno. ¿Es por eso? Es válido, Wilmer. Aquí estamos en un sistema filosófico donde las personas pueden esgrimir sus conceptos dentro del marco del respeto, pero no somos quienes para entrar a polemizar el tema que no sea de nuestra materia. Pero tampoco le vamos a negar la posibilidad de que la gente se pronuncie. Mañana, entonces, vamos a hablar de los sindicatos a nivel Colombia. Ya mañana no vamos a hablar más del mundo, sino mañana hablamos de sindicatos a nivel nacional. Mis queridos estudiantes han sido muy amables en su atención. La clase ha terminado. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, profe. Chao, compañeros. Descansen. Buenas noches.